No se escucha, profe, no se escucha. Buenos días, es que estoy dando esperita de unos minutos a que se conecten más estudiantes y ya iniciamos. Gracias, profe, muy amable. Es que como no escuchaba, pensé que era conexión del teléfono o algo así. Qué pena, muy amable. Sí, señor, ya en 2 minuticos iniciamos. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Les damos la bienvenida a la web conference de la unidad 2, cuantificadores y proposiciones categóricas. Yo soy Mariela Márquez y nos estará acompañando también la docente Elizabeth Puentes y el docente José Manuel, quien a través del chat les estarán contestando sus inquietudes. Entonces, para dar inicio, quisiera primero darles a conocer los espacios donde vamos a estar interactuando en la tarea 2, donde se encuentran el foro y toda la información de la tarea. Entonces, para ello voy a ir al curso. Y vamos a mirar aquí en la agenda que la actividad está disponible desde el día 14 de marzo hasta el 3 de abril. Tiene un peso de 100 puntos sobre los 500 del curso y es una entrega individual, para que lo tengan en cuenta. ¿En qué espacio ustedes van a estar interactuando? En el entorno de aprendizaje, ¿sí? Aquí en el foro de discusión, unidad 2, tarea 2. Ahí ustedes van a encontrar toda la información e indicaciones acerca de la tarea. Es importante que revisen todos estos videos, ¿sí? Este material de apoyo, donde ustedes encontrarán ejercicios muy parecidos a los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar en esta tarea, que son 4 ejercicios. Entonces, para que tengan en cuenta este espacio. ¿Por dónde lo van a entregar? Recuerden que esto se entrega por el entorno de evaluación, aquí en este espacio donde dice unidad 2, tarea 2, aplicación de cuantificadores y preposiciones categóricas. Recuerden que este espacio va a estar activo hasta el 13 de abril. Listo, entonces con esto les quería dejar claridad en esta parte donde qué espacio tienen que interactuar en esta actividad y por dónde lo tienen que entregar. Listo, entonces ahora sí entrando en materia. En esta unidad, ¿qué temas vamos a tratar?
Su objetivo general es estudiar los cuantificadores, las proposiciones categóricas y su clasificación, y el razonamiento deductivo y inductivo. En los objetivos específicos tenemos determinar el uso de los cuantificadores, proposiciones categóricas por medio de su expresión simbólica y natural, comprender la clasificación de las proposiciones categóricas y estudiar el razonamiento deductivo e inductivo. ¿Qué temas vamos a tratar en esta unidad? Permítanme aquí. Vamos a tratar los cuantificadores, las proposiciones categóricas, la simbiología y diagramas para proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y el razonamiento deductivo e inductivo. Ya entrando en materia, vamos a definir qué es un cuantificador, que es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de una proposición. Encontramos términos como todos, algunos, ningunos, no todos, solo uno, existe por lo menos alguno. Como por ejemplo, todos los números son divisibles por la unidad o algunos ángulos son agudos. Un cuantificador universal, ¿qué es? Es la preposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Dentro de este cuantificador tenemos los siguientes ejemplos. Todas las plantas tienen vida, que es universal afirmativo. O ninguna roca tiene vida, es universal negativo, las cuales se simbolizan de esta forma. Es decir, para todo X se cumple P de X. Y el universal negativo, es decir, para todo X no se cumple P de X. También tenemos el cuantificador existencial o particular, que es la proposición en que existe un elemento en X en el universo del discurso tal que sea verdadero. Algunos ejemplos son: algunos estudiantes se matriculan en el periodo 16.1. Este es un existencial afirmativo. Algunos estudiantes no se matriculan en el periodo 16.1. Entonces, como es algunos, existencial negativo. Estos se simbolizan de esta manera. Es decir, permítanme aquí. Es decir, hay al menos un X que se cumple para P de X en el existencial afirmativo y para el negativo, es decir, hay al menos un X que no se cumple P de X. Simbólicamente, ¿cómo lo podemos expresar? Algunos estudiantes se matriculan en el periodo 16.1. Recuerden que lo tenemos como existencial afirmativo. Es decir, que al menos algún estudiante de X, tal que X matriculó en el periodo 16.1. Por ahí hay algún micrófono huerfanito, por favor. Donde X se matriculó en el periodo 16.1. Aquí, ¿qué más tenemos? Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16.1. Es decir, hay al menos un X que no se cumple P de X. ¿Existe algún estudiante X tal que X no se matriculó en el periodo 16.1? Otros ejemplos, todas las frutas son dulces. Entonces, como tenemos el cualificador todas es universal y son es afirmativo. Entonces, es decir, para todo X se cumple P de X. Todas las frutas X tal que X son dulces. Ninguna fruta es dulce. Entonces, como es ninguna, es universal negativo. Por favor, silenciamos los micrófonos, que hay un micrófono por ahí huerfanito, gracias. Ninguna fruta es dulce. Entonces, es decir, para todo X se cumple P de X.
todas las frutas X, tal que X no es dulce. Profe, discúlpame. Sí, puedes Señora, ir un poquito más despacio. ¿sí? Bueno, listo. Sí, como que explique bien, porque es que, digamos, su merced da como el ejemplo como tal lo que dice ahí, pero, o sea, hablo por mí, quedo perdido como tal. ¿Cuál es la inquietud que queda perdido? Bueno, entonces, Profe, yo Profe. tengo una duda. Es que yo tengo duda de si siempre se debe colocar, digamos, la U y qué significa como esa E. pertenece. Listo. ¿Y la U siempre se debe colocar? Pues eso depende de lo que tú tengas. Es que no entendemos las expresiones. Ah, listo. Entonces permítame un momento. Permítame un segundito. Listo, qué pena. Era una llamadita que tenía que contestar. Listo. Entonces las expresiones, lo que no entienden que son los símbolos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este A se lee para todo, que es este, para todo, ¿cierto? Este E es que pertenece, ¿sí? Esta U es la unión. ¿Sí es claro? Sí, señorita, hasta el momento. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señor. Sí, señora. Listo. Entonces, ahora aquí en estas otras expresiones, ¿qué tenemos? E, ¿sí? Digámosle que es una E, se lee existe, ¿cierto? Esta es, Profe, la E es existe. sí, señores, esta es existe. Se lee existe. Ujú. ¿Existe o existencial? ¿Alguna de las dos? Sí, profe, básicamente. Sí, señor. Profe, disculpa, es que esa E parece como un 3. Entonces, para Sí, que me es, haga la duda, por favor. sí, es como una E al revés. ¿Sí? Este pertenece, unión, entonces esta se lee así. Hay al menos un X que se cumple para E de X. ¿Cierto? Esta Profe, expresión ¿no? negativa la tenemos igual, pero no se cumple porque está negada. Profe, tengo una pregunta. ¿Y Yo tengo una pregunta. la P qué quiere decir o qué significa? La proposición. ¿Sí? La P es la preposición. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Existe alguna tabla donde se describa qué significa cada símbolo? Y claro, ahí está en el material de apoyo. Ah, ok. ¿Sí? ¿Listo? Ahora sí es claro cómo se lee en esa simbolización. Sí, Sí, señorita. señora. Listo. Entonces, ¿en dónde íbamos? Creo que íbamos en esta. Sí, señora. Entonces, ¿esta A qué significa? Para todo, ¿sí? Para todo X se cumple P de X, ¿sí? Y ninguna fruta es dulce, entonces, ¿qué quiere decir esto? Para todo X no se cumple P de X en el universo negativo.
Listo, entonces ahora vamos a otro término que son las preposiciones, proposiciones categóricas, que son afirmaciones acerca de las categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y la relación entre ellos. Entonces, para esto tenemos estos ejemplos. Todas las aves son animales. Algunas aves no son animales. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Algunos estudiantes son aplicados y responsables. También tienen ustedes que definir la estructura de la proposición categórica, donde nosotros definimos la proposición, el cuantificador, el término sujeto, cualidad o verbo o cúpula y el término predicado. Entonces, ¿cómo definimos nosotros esto? Tenemos estas dos proposiciones. Todas las aves son animales, algunas aves no son animales. ¿Sí? Dentro de esta definición vamos a definir la proposición para P, pues sería P. El cuantificador, ¿quién nos lo da? Esta palabra, todas. El sujeto, ¿quién es? Pues las aves. ¿Sí? ¿Cuál es la cualidad de lo que están haciendo? Son. Y el predicado son animales. Para la siguiente proposición, Q, el cuantificador, ¿quién nos lo da? Algunas. El sujeto, aves. La cualidad o lo que están haciendo no son animales, no son, ¿sí? Y el predicado, animales. De esta manera, ustedes tienen que dar la estructura de la proposición categórica. Ahora también, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el tipo de proposición. Si es una proposición universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Entonces, en la universal afirmativa, ¿qué tenemos? Todo S es P. Es un cuantificador universal y una cualidad afirmativa. Un universal negativo. Ningún S es P o todo S no es P. Es un cuantificador universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa. Particular afirmativa. Algunos son P, cuantificador particular y cualidad afirmativa. Y la particular negativa, algunos S no son P, cuantificador particular y cualidad negativa. Entonces, este diagrama nos permite saber cuál es la relación que hay entre las proposiciones P y Q. Entonces, P, todas las aves son animales. Entonces, como el cuantificador es todas, ¿sí? Todas es universal y son es afirmativa. Es afirmativa, ¿cierto? Entonces, esta la ubicamos, P, aquí donde nosotros tenemos esta proposición A, ¿sí? Ubicamos a P. Ahora Q, algunas. Como su cuantificador es algunas, es particular. Aves no son, entonces no son es negativa. ¿Sí? Entonces, perdón. Entonces, tenemos que ubicamos a Q en la proposición O. Entonces, trazamos esta línea, ¿sí? Trazamos esta línea en donde vemos cuál es la relación que tienen estas dos proposiciones. Entonces, de acuerdo a nuestro esquema, tenemos que son contradictorias. ¿Es claro hasta ahí cómo tenemos que posicionar las proposiciones en el esquema? Profe, buenos días. Una pregunta, ¿a qué se refiere todo S o ningún? O sea, ¿qué es la S? No te entendí nada. ¿Qué? En el primer cuadrito, ahí donde dice universal, afirmativo, proposiciones A, dice todo S es P. ¿La S a qué se refiere?
O sea, a todo el grupo, ¿sí? O sea, todas las aves son animales. Entonces, todo ese, ¿sí? Es la ¿Como el preposición. sustantivo, algo así? Sí, el sustantivo y el predicado. Ok, gracias. Ujú. Profe, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ese gráfico, o sea, ese gráfico va a ser el mismo para todos los ejercicios. La única diferencia es que uno tiene que remarcar la línea que es la Es- relación entre esos dos. ¿Sí es así? Exactamente, 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 ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tipo de proposición sea, pues va a estar ubicada, ¿sí? Ya ahorita vemos en otros ejemplos que todas no van a ser contradictorias, ¿sí? ¿Sí es claro hasta ahí? Entonces, aquí viene lo que nos explica la compañera, lo que nos preguntaba la compañera. Entonces, existen 4 clases de proposiciones categóricas usando ese sujeto y P predicado como símbolos. Estos son, entonces, universal afirmativa, todo S es P. Universal negativa, ningún S es P. Particular afirmativa, algún S es P. Y particular negativa, algún S no es P. Entonces, ¿cómo podemos tener esta misma expresión? Discúlpenme un momento que me llaman y es como urgente. Perdónenme un momento. Listo, ya, qué pena con ustedes. Entonces, en este ejemplo tenemos todos los colores hacen parte del arco iris. Entonces, ¿cuál es el cuantificador? Todos. ¿Cuál es la cualidad? Hace. Es decir, que en esta proposición se clasifica como universal por todos y hacen parte afirmativa. Es decir, que todo ese es P. Y si la transformamos en cada clase, ¿cómo nos quedaría? Universal negativa. Ningún color hace parte del arco iris. Particular afirmativa. Algunos colores hacen parte del arco iris. Y particular negativa, algunos colores no hacen parte del arco iris. Otro concepto que tenemos que saber que es el razonamiento. ¿Qué es la razón? Es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad, expresamos ideas a través del lenguaje porque disponemos de una capacidad intelectual que nos permite comunicarnos. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental llamado el razonamiento. ¿Para qué nos sirve este concepto? Para introducirnos al tipo de razonamiento deductivo, que el razonamiento deductivo se considera que va de lo general a lo particular. Véase como ejemplo el siguiente silogismo. Primera premisa, todos los artistas son banqueros. La segunda premisa, todos los banqueros son cantantes. La conclusión, todos los artistas son cantantes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué nos dice la conclusión? Profe, qué pena. Señor. Profe, buenos días, qué pena, compañeros, buenos días. Escúcheme, profe, es que como ya avanzando, pero le voy a ser muy sincero, no entendí el cuadro que explicó anteriormente, podría... Ya ahorita en los ejemplos se los vuelvo a ¿Sí? explicar. Es que hasta ahora estoy Ok. explicando los conceptos y ya ahorita en los ejemplos los explico. Muchas gracias, muy amable. ¿Listo? Entonces, ¿en qué íbamos? Lo que dice en la conclusión estaban las premisas, por lo tanto no se incrementa la información semántica. Entonces, aquí vamos a algunos ejemplos para entender qué es el razonamiento deductivo.
Argumento. Tenemos el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Entonces, vamos a identificar cuáles son las premisas y la conclusión de este argumento. La premisa 1, ¿cuál sería? El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. La premisa 2. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. El desarrollo, el razonamiento utilizado es el deductivo, ya que a partir de hechos conocidos como el nivel de azúcar de la sangre, se deduce que la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de la salud de una persona. Ahora vamos a conocer el razonamiento inductivo. Este va de lo particular a lo general, es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole se establece conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Por ejemplo, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era de color negro. Y el cuervo número 3 también. Luego, todos los cuervos son negros. Entonces, identificamos las premisas y la conclusión. La premisa 1, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo número 3 también. Entonces, la conclusión a la que se llega es que todos los cuerpos son negros. Señora. Una pregunta. Profe, en este razonamiento inductivo siempre hay que trabajar sobre dos premisas, porque yo tenía entendido que las premisas van hasta donde va el punto. Entonces, pensaría que el cuervo número 3 también sería otra premisa, ¿o estoy equivocada? No, en este caso hay dos premisas. ¿Sí? Yo también veo 3, profe, por lo del punto. O sea, Digo, no sé, o sea, es que no, en la actividad pasada se había hablado de que cada vez que se llega a un punto es donde termina una premisa e inicia la otra. Entonces, pues pensaría que el cuervo número 3 es como otra premisa, o así se trabaja siempre. Para este caso lo vamos a trabajar así, con dos premisas. Sí, es claro, es que no entendí, escuché súper entrecortado, entonces no entendí cuál era la pregunta. Profe, si quieres escríbela en el chat porque es que no entendí la pregunta porque escuché eso. Profe, lo que dicen es porque dice el cuervo 3 también, entonces por eso dicen que son 3 premisas. Ah, no, en este caso el cuervo número 2 era negro y el cuervo número 3 también. ¿Listo? Profe, disculpa. Señora. ¿No puedes volver a la anterior? ¿A la anterior? ¿Cuál? No, a esa. Porque yo creo que son 3, porque, perdón, todos los cuervos. Digamos que dice, se observa el cuervo número 1 era de color negro, habla de 1, sí, el cuervo número 2 era negro. Y cuando hablamos de la tercera, es el cuervo 3, luego todos los cuervos son negros. En esa frase se pueden utilizar 3 o sencillamente son 2. Pues en este caso, son solo dos premisas. Profe, pues yo, qué pena, profe. Por favor. Buenos días. Si quieren, continuamos y dejamos las preguntas para el final, ¿sí? Para avanzar. Listo, profe. Gracias.
Ay, disculpen. Listo. Vamos a ver estos ejemplos que son los ejercicios muy similares a los que ustedes tienen que desarrollar en los ejercicios. ¿Listo? Entonces, en este primer ejemplo, vamos a establecer la estructura de las preposiciones. Perdón. Entonces tenemos, todos los estudiantes asisten a los bilearning. Y la segunda, ningún estudiante asiste a los bilearning. Entonces, para la primera, ¿cuál es el cuantificador? Todos, ¿cierto? ¿El sujeto quiénes son? Estudiantes. ¿Qué están haciendo? ¿O cuál es la cualidad? Asisten. Y el predicado a los bilearning. ¿Listo? Entonces, esta es la clasificación de la preposición P. El cual que tenemos, como es todos, es universal, asisten, como si están asistiendo, es afirmativa, ¿cierto? Ahora Q, ¿qué tenemos? Ningún, ¿sí? Ningún es universal. El término sujeto, estudiante, asiste al bilearning. ¿Cómo la podemos clasificar? Universal, como ninguno asiste, entonces es negativa. Universal, negativo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para el estudiante que me dijo que no. Este diagramita siempre va a ser igual, ¿cierto? Entonces, este nos permite determinar cuál es la relación que tenemos entre las dos proposiciones. Entonces, ya habíamos dicho que todos los estudiantes asisten a bilearning. Era universal anónimo. Perdón. Era universal afirmativa. Por lo tanto, aquí en A ubicamos a P. ¿Cierto? Entonces, si quiere, aquí la ponemos. Aquí está P. Y Q, que habíamos dicho que era universal negativa. Entonces, ¿a cuál pertenece? A la E. Entonces, aquí está Q. Entonces, ¿cuál es la relación según el esquema? Estas son contrarias. ¿Sí? ¿Es claro para el estudiante que me dijo que no entendía el esquema? Profe, esto, cuando son afirmativas en la preposición es la letra A. Sí, Exactamente, acuérdense aquí de la división. creo que eso está en la anterior diapositiva, profe. ¿Sí? Si la puedo volver un momentico, qué pena. Aquí están, es en la clasificación de las preposiciones. Mírala, aquí está. Cuando es universal afirmativa, proposiciones A. Universal negativa, proposiciones E. ¿Sí? Particular afirmativas, proposiciones I. Y particular negativa, proposiciones O. Profe, disculpa, si las dos son negativas, ¿sería E y I contradictorias? Si las dos son ¿qué? Negativas. Sería contradictorias I y E. Pero negativas ¿qué? Es Digamos que que las dos frases, digamos que dijera no todos y abajo sería ninguno. a ver, haz tú la clasificación. Entonces, no todos, ¿qué es? Es que digamos lo que la particular, yo entiendo, ¿cierto? es que su merced pone dos ejemplos, o sea, como tal negativo o positivo. Digamos, cabe la posibilidad de que, digamos, algunos estudiantes entran al bilearning, algo así similar, o sea, son dos proposiciones muy diferentes, o sea, que no sea como todos como tal, sino No, algunos. es que ahorita vamos a ver más ejemplos. Tranquilo. ¿Sí? Vale, sí, porque es que, vale. No siempre van a ser contradictorias, ¿sí? Contrarias, contradictorias, ¿sí? O sea, dependiendo de qué tipo de relación tengan estas dos, pues este esquema nos va a determinar cuál es la relación que tienen entre ellas dos. Profe, disculpa, y cuando las dos son negativas, ¿cuál sería ahí?
Por eso aquí las ubicamos en el esquema. Si quieres vamos a otro ejemplo y ya, ¿sí? Profe Mariela, Señora. hago una aclaración allí. Los ejercicios están planteados para que sean combinaciones, o sea, de todos o ninguno, o de algunos de forma positiva y algunos de forma negativa. ¿Listo? Entonces, para que no haya dificultad, ¿cuál es la idea? De trabajar este esquema que ya está planteado, está en la guía de la actividad, no modificarlo, sino trabajarlo. Entonces vamos a tener la combinación de un tipo A, E, I o O, pero no hay la posibilidad, digamos, de los ejemplos que están planteados o de los ejercicios planteados, de que las dos cumplan las dos características. ¿Listo? Es como para que identifiquemos si tengo una proposición tipo I, me va a dar subalternas. O si tengo una A, E, entonces contrarias o subcontrarias. ¿Listo? Entonces, en los ejemplos que están planteados desde el curso, no vamos a encontrar, digamos, esa dualidad de tipos de la misma proposición, para que estén tranquilos con eso. ¿Listo? Entonces, continuando con el siguiente ejemplo. Tenemos, todos los estudiantes son colombianos. Entonces, vamos a, su cuantificador es todo, entonces, ¿qué es? Universal, ¿sí? El sujeto, estudiantes, ¿qué están haciendo? Son, y el término predicado, colombianos. Entonces, aquí que tenemos una universal afirmativa. Algunos, entonces, algunos, el término estudiantes son colombianos, ¿sí? Entonces, aquí como tenemos algunos, este cuantificador sabemos que es particular afirmativa, ¿sí? Y son, entonces, afirmativa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicarlo. Entonces, todos recuerden que es universal negativa, perdón, afirmativa. Entonces, aquí iría P. Voy a colocar aquí P. Y Q es particular afirmativa. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la relación que tienen estas dos? Subalternas. Perdón. Otro ejemplo. Algunos estudiantes no desarrollan las actividades. Entonces, vamos a su estructura. Cuantificador, algunos, término sujeto, estudiantes no desarrollan, es su cualidad, y predicado, las actividades. Entonces, como su cuantificador es algunos, va a ser particular, no desarrollan, ¿sí? No desarrollan, va a ser particular negativo, ¿cierto? Algunos estudiantes desarrollan las actividades, entonces algunos, ¿sí? Como es alguno, particular, desarrollan las actividades, como si las desarrollan, es afirmativas. Entonces, aquí vamos a ubicar a P. Tenemos que es particular, perdón, particular negativa, ¿cierto? Y Q, que es particular afirmativa. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos en estas dos? Subcontrarias. Qué pena, profe. O sea, ese cuadro siempre va a ser así. Sí, solamente Sí. uno. O sea, ese cuadro. Las letras. Las letras A, E, I, O. Las letras, el cuadro y la relación siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la ubicación de las proposiciones, ¿cierto? Muchas gracias, profe. El siguiente ejemplo. Todos los estudiantes desarrollan la actividad de la unidad 2. Entonces, aquí, al clasificar la que tenemos, cuantificador, todo, término, el sujeto, estudiantes, que están haciendo, desarrollan,
y el predicado, la actividad de la unidad 2. ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Como son todos, va a ser universal y si desarrollan la actividad, entonces va a ser universal afirmativa. En la segunda que tenemos, algunos estudiantes no desarrollan la actividad de la unidad 2. Entonces, cuantificador algunos, ¿quiénes están haciendo la acción? Los estudiantes. ¿Qué no están haciendo? No desarrollan. Y el predicado, la actividad de la unidad 2. Entonces, como tenemos el cuantificador algunos, es particular y no desarrollan, pues es negativo. ¿Cierto? Entonces, vamos a ubicar en nuestro esquema, vamos a ubicar las dos. Entonces, tenemos que la primera es universal afirmativa y la segunda particular negativa. ¿Qué relación nos da? Que estas dos son contradictorias. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes tienen que hacer, los ejercicios que ustedes tienen que hacer en la tarea 2. Ahora sí, profe Elizabeth, ¿tú me puedes ayudar con las inquietudes, por favor? Claro que sí. Profe, si quieres dejar de compartir, que me parece importante que miremos la guía de actividades, que es lo que nos están pidiendo. Creo que eso nos va a dar muchas luces de los temas que estamos trabajando en esta unidad. ¿Mm? Entonces, si quieres, déjame un momento. Ok. Ah, un segundito. No sé si en este momento están viendo mi pantalla. No, profe. No, profe, todavía no. Profe, por casualidad, ¿uno dónde puede encontrar, saber que si dan contradictorias o no? Es que, pues, la verdad, esa parte fue la que me perdí, la verdad, pues. Ese esquema está dentro del material de apoyo que se les compartió a ustedes y ese esquema es exactamente el mismo. Lo único que ustedes tienen que hacer es identificar qué tipo de proposición y clasificarla. Profe ¿Sí? Mariela, ¿me puedes dar acceso para compartir pantalla? No tengo posibilidad. Ah, o sea, profe, que esto no es igual que las tablas de verdad, que si, si era verdadero y falso, era contingente, esa vaina. No, o sea, ya es con ese cuadro que usted nos da y es la relación que se plantea en dicho cuadro. O sea, sí, sí me hago entender. O sea, que no toca ir a mirar si este con este da esto, no, sino que con la relación que uno haga ahí en la misma tabla uno se percata. Eso fue lo que no estoy segura. Sí, señora, o sea, usted lo que tiene que identificar es qué tipo de preposición pertenece, ¿cierto? Tiene que tener clara qué es. Y el esquema siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo. Ahí simplemente, dependiendo la clasificación que usted haga, pues ahí le da la relación entre las dos. Ese trae que un anexo para responderlo también, ¿cierto, profe? Sí, señor. Profe Mariela, ¿me das atributos como coanfitrión? Es que creo que ese error. Sí, es que estoy mirando que ya estás como confritión. No sé qué. Permítanme un segundo, le miro aquí a la profe Elizabeth qué está pasando, ¿sí?
Profe Elizabeth, te pasé a anfitrión a ver si puedes. Listo. Profe, no se escucha, perdón. Bueno, listo. Gracias. Les comentaba que es muy importante, igual que la actividad anterior, seleccionar el tema en el foro. Varios de los estudiantes para esta unidad 1 no seleccionaron los temas y repitieron temas. De mis estudiantes, a algunos les tocó volver a repetir el trabajo porque no es válido temas repetidos. Entonces tengan en cuenta, muy en cuenta eso. Son 5 estudiantes, son 5 temas, no tiene por qué haber repetición de temas. ¿Qué nos dice el primer ejercicio que tenemos que hacer? Que es lo de cuantificadores. Recuerden que la profe nos hablaba al principio de lo que es el cuantificador existencial y lo que es el particular y el cuantificador universal. Entonces allí tenemos nuestros 5 literales. De acuerdo a cada enunciado, debo identificar si es un cuantificador universal, todos o ninguno, o si es un cuantificador existencial, algunos. Entonces, es lo que tengo que hacer con este ejercicio. Y ya miramos el anexo que también nos da muchas más luces, cómo debo desarrollar mi trabajo. Entonces ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, proposiciones categóricas. Tengo aquí la proposición. En el cuadrito que estaba allí descrito, tengo que identificar si este es un cuantificador universal, si es un cuantificador existencial, si es positivo o es negativo. Y recordemos que venimos trabajando lo que es una proposición. Entonces, ¿qué me dice la proposición? Debo contar con sujeto, verbo y predicado, ¿cierto? Pero en esta unidad le vamos a añadir el cuantificador. Entonces aquí todos los ejercicios de la unidad cuentan con, tengo cuantificador, tengo mi sujeto, tengo el verbo y tengo el predicado, perdón, que es la característica o lo que caracteriza la proposición. Entonces, eso es lo que tengo que identificar para este ejercicio. Allí que nos debo identificar el cuantificador, la cópula, que es el mismo verbo, ¿cierto? Clasificar la proposición y redactar la proposición que yo haya seleccionado, ¿en qué términos? En universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo o particular negativo. Es decir, debo hacer 3 redacciones en torno a la proposición que haya seleccionado. ¿Listo? Ya ahorita les doy la palabra y vamos mirando, a ver, vamos aclarando qué tenemos que hacer. Tenemos un ejercicio 3, que es la clasificación de las proposiciones categóricas. Entonces tengo mis 2 proposiciones, universal positiva, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa, y la analizo muy bien y luego la llevo a mi cuadro establecido. Ya vamos a irnos apropiando de cuáles son los tipos de cuantificador y aquí está el cuadrito que debo trabajar. Lo que hago para mi trabajo es sencillamente llevarme este cuadro de acuerdo a las proposiciones que haya seleccionado, las ubico, si es tipo A, E, I o O. Y defino, si es tipo E o O, por ejemplo, es una relación subalterna. Entonces, eso es lo que debo escribir como conclusión del ejercicio. Ya hay un ejercicio 4
que es el razonamiento deductivo. Entonces, si ustedes recuerdan, hablábamos que el inductivo es cuando me lleva de una situación particular a la general, y el deductivo es cuando me lleva de una situación general a la particular. Entonces, debo leer el enunciado e identificar si la situación que se está dando me lleva de una situación particular a la general o de lo general a lo particular. Eso es lo que tenemos que hacer con estos ejercicios. Bueno, ahora sí los escucho y ya miramos entonces el otro documento. Mientras los estoy escuchando, voy abriendo el anexo. Profe, buenos días. Pues yo la verdad sí tengo una pregunta. Es acerca de el segundo ejercicio, creo, que dice que al tercer punto toca hacer 3 proposiciones, si no estoy mal. Sí. Eso fue lo que no entendí, o sea, como si, o sea, uno tiene que coger las proposiciones que están ahí y unificarlas, o qué, porque pues, la verdad no entendí y pues no he estado Sí. tan atenta por lo que ha tenido algunas distracciones de trabajo. Ah, bueno, menos mal que son de trabajo. Entonces, lo que pasa es que el ejercicio, el enunciado, me da una sola proposición. Creo que están viendo mi pantalla o dejé de compartir. Sí, le estaba Se está viendo, profe. Listo. Entonces vamos con el ejercicio 2. Me está hablando de ningún tutor asigna puntos en los IPAs. ¿Listo? Este tiene una clasificación. Digamos que sea universal afirmativa. Digamos que fuera. Entonces, como existen 3 posibilidades más con respecto a ella, yo debo redactarla en universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿Sí? ¿Sí es más claro? Ah, o sea que técnicamente en el segundo punto, ahí debo de coger 3 de esas, porque leí que eran 3 proposiciones. No. Tú seleccionas una y redactas las otras 3 proposiciones con respecto a esta que seleccionamos. Espérame, yo busco la guía, voy a dejar de compartir. Buscamos el anexo, que es el que nos da como la claridad al respecto. ¿Listo? Okay. Entonces, vamos a mirar el anexo. Recordemos que el anexo que está disponible es una guía de cómo debo desarrollar mis ejercicios, ¿no? Entonces, con respecto al ejercicio 1, como les mencionaba, yo leo muy bien mis proposiciones y llevándolo a lo real, yo asigno el cuantificado que corresponde. ¿Listo? Entonces yo digo, por ejemplo, en este caso, me dice, algunos estudiantes obtienen 100%, 100 puntos en la tarea 2, que asigné un cuantificador existencial o particular, ¿cierto? De forma positiva. Eso fue lo que identifiqué. Para mi segunda proposición, dice, ningún trabajo contado obtiene 100 puntos. Es decir, este es un cuantificador universal negativo, ¿cierto? Que es lo que yo hice como estudiante. Eso fue lo que yo identifiqué como estudiante. O sea que en el primero solo es colocar un cuantificador, o sea, el que nosotros querramos. No el que querramos, sino el que está planteado o que se daría de acuerdo a la proposición que está allí planteada. ¿Listo? O sea, debo tomarlo como acaso real, el ejemplo que esté allí planteado, y determino cuál es el cuantificador. Una vez identificado el cuantificador, como expresión matemática debo asignarle la simbología correspondiente.
Recuerden que con la profe Mariela miraba que para cuando tengo un cuantificador existencial, su simbología es una E al revés, ¿cierto? Algunos X que pertenecen al universal, cierro paréntesis, y defino cuál es la característica del X, es decir, cuál es la característica que es el verbo, ¿cierto? Y el predicado. Entonces, X obtiene 100 puntos en la tarea 2. Entonces, mire que aquí digo que son los X, el verbo que corresponde y cuál es ese P de X que está planteado en la proposición que haya seleccionado. Profe, qué pena, acá tengo una duda. ¿Sí? Yo preguntaba antes si esa U siempre se coloca y pues había visto en el chat que decían que es que la U corresponde a universal y P a particular. Pero en este caso para mí algunos estudiantes obtienen 100 puntos en la tarea 2, es particular afirmativo, entonces tendría que ir a una P, ¿no? Es que no entiendo si siempre la U. No. La U hace referencia al universal. ¿Existe algún X que pertenece al universal? O todos los X pertenecen al universal. ¿Listo? La U hace referencia al conjunto universal. El P de... O sea, en ese caso sí siempre iría U. Sí. Este P de X hace referencia al predicado, es decir, la característica de la proposición que yo selecciono. Mire lo que acá está claro. Algunos estudiantes, entonces algunos es E de X que pertenece al universal. X son los estudiantes, obtienen es el verbo, ¿cierto? Y complemento con el resto del predicado que esté de acuerdo a la proposición que ustedes seleccionen allá en los ejercicios. Mi segundo enunciado que me dice, ningún trabajo con plagio, obtiene 100 puntos. Entonces, ningún trabajo con plagio obtiene 100 puntos. ¿Qué es la oposición? Ningún o todo. Todo trabajo con plagio no obtiene 100 puntos. Esto es lo mismo, ¿cierto? Pero utilizando el término en forma diferente. Por eso habla de universal negativo, todo no. Todo trabajo con plagio X, tal que X no contiene 100 puntos. Para todo X, estamos con el cuantificador universal que pertenece a U, al universal, X no obtiene 100 puntos. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. O sea que digamos en la primera donde dice algunos estudiantes obtienen 100 puntos. Si digamos nosotros no ponemos algunos, sino ponemos todos los estudiantes, o sea, ahí quedaría mal. Sí, porque todos los estudiantes no obtienen 100 puntos. O sea, si somos realistas, ¿cierto? Algunos no presentan el trabajo, otros presentan el trabajo errado, ¿cierto? No al 100%. Entonces, no todos los estudiantes obtienen 100 puntos. O sea, toca poner. Por eso les decía, sí, esa es la palabra, a la realidad. Que nos encontramos con situaciones reales. Ya, profe, gracias. ¿Listo? De igual forma, recuerden que ustedes en la medida que están enviando los aportes al foro, el docente asignado nos va realimentando. O sea, listo, está incorrecto el cuantificador o algo así, entonces ya sabemos y vamos mirando cuáles son las opciones para mejorar nuestros ejercicios. ¿Para todos claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Señora. Listo. Bueno, vamos con el segundo ejercicio. Entonces, hablábamos del tipo de cuantificador. Entonces allí debemos definir si mi cuantificador es existencial afirmativo o que es igual a la definición particular afirmativo y cuál es el cuantificador universal negativo. Eso entre todo lo que he hablado, allí lo definimos, ¿no? Entonces, algunos es un cuantificador existencial o particular de forma positiva y ningún es un cuantificador universal negativo. Esa es la clasificación que debo dar para el ejercicio.
Ejercicio 1. Entonces, hago un pequeño resumen. Identifico los cuantificadores, coloco la notación matemática de cada uno de ellos, que es esto que estamos hablando acá en simbología, y defino si es particular o si es universal, y si es positivo o si es negativo. Ejercicio 1. Listo, nos vamos con el ejercicio 2. Entonces, me da un argumento o yo selecciono un argumento, que es una proposición que está allí planteada, que ya lo habíamos visto, es un texto pequeño. ¿Qué debo identificar? ¿Qué cuantificador tiene esta expresión? ¿Cuál es la cualidad? Recordemos que la cualidad es el verbo y la clasifico. Es positiva, es universal afirmativa, universal negativa, particular positiva, particular negativa. Este ejemplo que está allí, me dice, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático son de primer periodo. Algunos, particular afirmativo. ¿Cuenta con qué? Cuenta con su sujeto, ¿cierto? Son, verbo, y el resto es el complemento de la oración. Entonces ya sabemos cuantificador, algunos, la cualidad o verbo, son, y la clasificamos como particular afirmativo. ¿Qué tengo que hacer adicional en este ejercicio? Como hay 3 posibilidades más, yo redacto el universal afirmativo. Allá me habla de algunos, todos los estudiantes. De resto se mantiene. Universal negativo. Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de primer periodo. Va a mi segunda redacción. Y la tercera es el cuantificador particular negativo. Es decir, algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático no son de primer periodo. Aquí, ¿qué me está dando la posibilidad? Que yo puedo redactar, ya les doy la palabra, universal negativo con todos los estudiantes no son de primer periodo o ninguno de los estudiantes. Yo personalmente prefiero el ninguno, porque el ninguno es determinante, ninguno. Escucho a 2 participaciones. ¿A quién levantó la mano? Yo, profe. Buenos días. Buenos días, compañeros. Es que estoy un poquito confundida ahí. ¿El verbo no sería obtiene? ¿Obtiene? ¿Dónde ves el verbo obtener? ¿Por qué el verbo es son? Porque ese es el verbo. ¿A dónde viste el obtener? Algunos estudiar. Te muestro la primera, la oficial. Algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático son de primer periodo. ¿Dónde viste el obtener? No. Ya. Estaba viendo, leyendo. De pronto te retomaste el ejercicio anterior. Ajá. Es que me está fallando un poquito. Entonces, por eso me confundí. Listo. Pero, digamos que allí es válida esa participación. Siempre tengo que leer lo que está ahí y no salirme de ahí. Esa es mi proposición. Si ustedes ven, esto es, digamos que este ejercicio es súper sencillo. En el sentido de que analizo la proposición, que ya lo practicamos en la unidad 1. Identifico mi cuantificador, quién es el sujeto, verbo y predicado de la oración. Y de allí puedo identificar quién es el cuantificador y cuál es la cualidad. ¿Es afirmativo, universal o particular? ¿O es negativo, universal o particular? Y ya tengo los elementos para ir construyendo el desarrollo de mi trabajo, si ya seleccioné tema. Bueno, vamos con el tercero. Entonces, recordemos lo que vimos por allá en la teoría. Si es
universal afirmativo se clasifica como tipo A. Si es universal negativo, tipo E. Si es particular afirmativo, tipo I. O particular negativo, tipo O. Esos son los tipos de proposiciones de acuerdo al cuadro que está planteado. Aquí esto tienes una explicación. Agradezco que me cierren los micrófonos para no tener por allí ruidos. Bueno, entonces tenemos que seleccionar un literal y ese literal me trae dos proposiciones. Analizo. ¿Quién es el cuantificador? ¿Quién es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Y qué es el predicado? Recuerden, así como está planteado acá, si va negado, entonces no emplean, porque es la negación del verbo, de la acción. Y lo que hago es transcribir esas proposiciones en este cuadrito. Identifico quién es P y quién es Q. Saco mi cuantificador, saco mi sujeto, saco mi verbo y saco el predicado. Hago la misma acción para las dos proposiciones que están planteadas de acuerdo al literal. Clasifico, en este caso, esta es universal afirmativa. Listo, esto es un tipo A. Y este es un particular negativo, es decir, un tipo O. Tomo mi diagrama, que si lo vieron está en la guía de actividades, y sencillamente copio y pego la imagen. Ubico las dos proposiciones, dónde está P, dónde está Q, resalto, es decir, inserto una forma, una figura, y selecciono las posiciones y qué proposición, o más bien qué tipo de proposición categórica he identificado. Dos participaciones. ¿Quién tiene la mano levantada? Tutora, buenos días, discúlpame. ¿Generalmente son dos proposiciones? Sí. Si tú analizas la guía de actividades, en este curso, dos proposiciones. Bueno, sí, señora, gracias. Y aclaro, por lo menos por allí había escuchado una intervención. No se dan la opción o no se plantearon los ejercicios para que me den las dos tipo A, sino que intervengan los otros tipos de proposiciones. Si ya queremos ahondar en qué es contrarias, qué es subalternas, contradictorias, subcontrarias, en el material que está anexo al foro de la actividad y en el entorno de aprendizaje, allí están los contenidos y ya tengo un poquito más de claridad. ¿Qué quiere decir contrarios o qué quiere decir contradictorios? ¿Listo? Este como tal es la forma de desarrollar nuestro ejercicio 3. En el ejercicio 4, entonces debo leer detenidamente el argumento que seleccione, identificar las premisas que corresponden. Entonces, identifico mis premisas, identifico la conclusión e interpreto Profe, si qué estas pena interrumpirla. premisas... Escúcheme, yo sé que hay más de uno que no tiene claridad. ¿Será que usted nos podría, digamos, en la ubicación del cuadro, explicar el ejercicio que está ahí? Creo que ese no es para realizar. Yo sé que más de uno no entiende el cuadro, el del ejemplo que la parte de arriba. Señor, ¿qué no entiendes? Muchas gracias. Sí, de pronto, eso, ese cuadro. ¿Qué no entiendes? Cuéntame. Yo no entiendo de pronto, o sea, si vamos al ejercicio como tal, ¿cómo sé si es contraria o no? No. Tú lo que tienes que hacer es identificar si es universal afirmativa. Entonces, si es universal afirmativa mi primera proposición, digo que es tipo A. Si es universal negativa, digo que es tipo E. Si es existencial afirmativa, digo que es tipo I. O si es existencial negativa, digo tipo O.
¿Listo? Es lo primero que tengo que hacer. O sea, si yo ya sé que P es tipo A, es universal afirmativa, entonces de una vez digo, listo, esta es la ubicación. Y si la otra proposición, como en este caso, que es Q, es tipo O, digo, listo, es al otro extremo y ese es el valor de Q. La relaciono y allí determino que es contradictorio. ¿Listo? Pero, si por ejemplo, el valor de Q no es O sino tipo E, es una particular positiva. Digo, listo, es tipo E, y la línea iría entre A y E, es decir, tengo una relación contraria entre las dos proposiciones. ¿Listo? ¿Un poquito más claro? Muchas gracias. Listo. Bueno, este era nuestro ejercicio 3, vamos con el 4. Entonces, allí debemos analizar un poquitico más. Entonces, yo leo muy bien y miro si ese contexto me lleva de una situación particular a algo general. Es decir, si antes de la conclusión esto es una situación totalmente particular y me lleva a lo general. Para este caso, veámoslo detenidamente. Me dice, todos los cursos de la UNAD de primera matrícula ofrecen diversas estrategias de acompañamiento a sus estudiantes. María Fernanda y Felipe asisten a CIPAS y Web Conference, estrategia de acompañamiento del curso de pensamiento lógico. O sea, son casos particulares, ¿cierto? Por lo tanto, el curso de pensamiento lógico es de primera matrícula. Buenos días, o sea que sería razonamiento deductivo. Total. Es eso. ¿Listo? Porque voy de una situación particular a algo que generaliza el curso, que es de primera matrícula. Pues lo que tengo que leer es detenidamente lo que compone el argumento y cuál es la conclusión de dicho argumento, para poder determinar si es deductivo, como en este caso, porque va de lo general a lo particular, de lo general a lo particular, o inductivo cuando va de lo particular a lo general. En este caso yo era la que estaba perdida. Cosas generales del curso. Ofrece diversas estrategias de acompañamiento a sus estudiantes, ¿cierto? Adicional a ello, María Fernanda y Felipe asisten a CIPAS y Web Conference, que son las estrategias de acompañamiento del curso. Por lo tanto, el curso Pensamiento Lógico Matemático es de primera matrícula. ¿Listo? ¿Un poquito más claro? Sí, señora. Ahí es que leer también el material para coger más argumentos y más bases de conocimiento. De pronto, ¿qué pasa? En este momento, terminamos hasta ahora el domingo de este y pues no han tenido el tiempo de estudiar el contenido. Pero digamos que este es un espacio como para un abrebocas, para que se den cuenta que el trabajo realmente es mucho más fácil que esa unidad 1. Ya este es mucho más de leer, por lo tanto, así sea un poco más fácil, no quiere decir que lo dejo para, nos dijo la compañera que cerraba el 3 de abril, para el 2 de abril estarlo haciendo, nada, es desde ya seleccionar tema, ir desarrollando mi primer ejercicio, ir enviándolo, de pronto el fin de semana como viene con puentes, si no estoy mal, puedo desarrollar los 3 ejercicios y ya puedo ir subiendo aportes, y qué tal ya la otra semana tenga mi trabajo listo, puedo dedicarle más tiempo a mis otros trabajos. Eso es una cosa así, más o menos. Profe, qué pena acá una pregunta rápidamente. En el material dice que es subir, digamos, de un ejercicio para que se lo retroalimente. Pero en el caso, digamos, si uno ya los tiene todos, ¿puede subir un solo documento para que les hagan la corrección? ¿O es obligatoria las 4 participaciones en el foro? Bueno,
En cualquiera de nuestros cursos es importante las 4 participaciones del curso, con aportes académicos. ¿Mm? Entonces, lo primero, selección del tema. Con eso ya llevo una participación. Y tú dices, en un documento voy a mandar 2 ejercicios, en el otro lo mando individual y el último lo mando solito o mando los otros 2. Pero lo importante es que se ve. Lo que no queremos es que se presente la situación que yo les planteaba. Yo tengo una estudiante, un estudiante que me seleccionó el tema A, pero él no participó en el foro. Él envió el trabajo al entorno de evaluación y resulta que el tema A fue el primero que seleccionó una compañera en el foro. Entonces, ¿qué me ha tocado hacer? Llamarlo y decirle, ese tema, ese trabajo, no lo voy a calificar, ¿ok? Es un tema seleccionado. Además, ya cuando participó, el domingo a las 10 de la noche. Entonces, nada, tiene que presentar nuevamente su trabajo en un literal que no se ha repetido. Es así de sencillo. Como les mencionaba, son 5 estudiantes, son 5 temas, no tiene por qué haber temas repetidos. Dale, gracias, profe. Profe, buenos días. Qué pena. ¿En qué entorno encuentro este material de ayuda? ¿Dónde están los ejemplos? Esto está junto a la guía de actividades, en el anexo 1. Gracias. Profe, ¿cómo me doy cuenta yo que no estoy escogiendo una pregunta repetida? Cuando tú ingresas al foro de la actividad, allí están las participaciones de los estudiantes, de tus compañeros. Entonces, espérame un segundito. Voy a dejar de compartir un momento. Me voy a ir a mi curso. Un segundo que sí tengo abierto todo. A ver si puedo hacerlo. Entonces, voy a hacer el ejercicio con respecto al anexo 1, al ejercicio 1, ¿listo? Al foro de la actividad 1, para que veamos las participaciones. En este momento están viendo mi pantalla, sí. Cuando yo como... Ay, un segundo. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Señora. Es que estoy muy confundida, o sea, no confundida, pues como es la primera vez que manejamos este Turnitin, ¿sí? Digamos, las oraciones que tú colocas, las preposiciones, ¿es para varios grupos? Las proposiciones que están en la guía de actividades, los temas para los varios tienen, sí, claro, todos los estudiantes trabajan la misma guía. Sí, pero digamos en cuanto a las oraciones, Bueno. son diferentes para cada grupo, es que me Allí sale... yo hago una salvedad, con el ejercicio del trabajo de la unidad 1. Ustedes tenían que elaborar sus proposiciones o redactar para la punto 2 y punto 4. Allí es donde nosotros enfocamos el apoyo de Turnitin, porque no deben de ser iguales. ¿Listo? De pronto desaparece coincidencia. Sí, es coincidente en ese aspecto, porque el primer punto son para todos. Entonces, el porcentaje de similitud que reporta Turnitin va a ser un porcentaje alto por ello. Igual porque los enunciados de los 4 ejercicios, no, desde que ustedes hayan elaborado a conciencia las proposiciones del ejercicio 2 y 4, allí es donde nosotros nos enfocamos a la revisión de eso y no va a haber dificultad. ¿Listo?
Entonces no se preocupen. Ok, profe. Y no eres la única estudiante que ha hecho la pregunta. Yo tengo varios de mis estudiantes que me han preguntado y estaban preocupados por eso. Pero no. Allí, Y es que pues, ¿cómo? yo pues te comentaba, yo varios tiempos sin estudiar, entonces yo no sé referenciar bien, ¿sí? En Ujú. cuanto a las normas APA, ahí hice lo que puse, pero pues estaba preocupada porque siempre me salía un porcentaje altico por el primer ejercicio. Sí, Y yo es dije, el ¿será que es ejercicio que 1 y el ejercicio del ejercicio 3 hacen que ese nivel de coincidencia sea altico. Pero nosotros nos Pues vaya al fijamos baño. mucho es con el, por favor, cerrar micrófonos, con el que, con el ejercicio 2 y 3, con la redacción de las proposiciones y la organización del argumento. Bueno, aquí continúo con el compañero. Entonces, yo entro a mi foro, que en este caso debe ser unidad 2. Y como estudiantes, ustedes tienen allí la posibilidad de ver el material que se ha brindado de apoyo. Y esperen un momento que este internet está, el mío está como un poco lento. Y allí yo miro. Ay, mi compañera seleccionó el tema A. En este momento es mínima la participación, entonces es un buen momento para escribir allí en el foro. Saludan a sus compañeros. El tema que voy a seleccionar para esta unidad es el tema E, por ejemplo. Y lo envío. Y listo. Quedó mi primera participación y allí voy evidenciando de mis compañeros qué temas han seleccionado. ¿Mm? Para no incurrir en la repetición de los temas. ¿Listo? Porque sería un doble trabajo para ustedes. Profe, yo tengo una pregunta. Con ese mismo tema de cómo uno hace para saber, o sea, como tú dices que son 5 ejercicios o 4 ejercicios y no se puede repetir. Sin embargo, uno como, es que no entiendo la opción que tú dices, por ejemplo, hay varios compañeros que ya han comentado el tema del foro, voy a escoger tal ejercicio, pero entonces, ¿cómo yo sé si él es mi compañero o está en mi grupo? ¿Cómo se dividen los grupos o cómo funciona? Bueno, ok. Digamos que el sistema hace una división de pequeños grupos de 5 integrantes. Entonces, las personas que participan acá en el foro de la actividad, foro de discusión, son los 5 integrantes del grupo, nada más. Los que me tocó, por ejemplo. Sí, los que el sistema te asignó como compañeros. Entonces, a ustedes como estudiantes van a ver la participación de sus 4 compañeros, en el caso tuyo, y nosotros por grupo vemos la participación de los 5 integrantes. Por eso les decía que si son 5 temas, 5 estudiantes, no hay pierde. Ahí no se puede repetir. Cosa muy diferente que me vaya por el foro que no es, ¿no? Porque recordemos que al principio hay un foro donde yo saludo y eso, por allí no se aceptan ni trabajo, ni selección de temas, nada, es por el foro de cada actividad. ¿Listo? Yo me ubico en la unidad correspondiente por el entorno de aprendizaje al foro que corresponde. En este momento el único que está habilitado es el foro de la unidad 2. ¿Listo? Por favor, cierra el micrófono. Mandando serenatas. Listo, chicos. Bueno, ¿qué otras inquietudes quedaron con respecto al tema? No, ninguna duda de este mundo. Profe, la calificación del trabajo pasado que entregamos el 13 cuando la sale. De acuerdo a lo que esté programado en la agenda de actividades. Entonces, de acuerdo a mis notas, estaríamos entregando con plazo máximo 13 de marzo. Perdón. 23 de marzo. Listo, gracias. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? No, señora, todo claro. Muchas gracias. ¿Ya quedó más claro? ¿La tarea cuándo se va a entregar, perdón? Tú debes de estar enviando aportes al foro. La actividad como tal se cierra el 3 de abril, pero recordemos que para recibir la realimentación, nosotros tenemos
digamos que ustedes no tienen un plazo para enviarla, que es 3 días antes al cierre, como máximo. Es decir, sobre el último día de marzo estaríamos nosotros brindando realimentación. Traten, como vieron, es sencillo. Entonces, si ustedes pueden, vayan haciendo el bosquejo de su trabajo y vayan ya organizando entregas de esos primeros avances para recibir realimentación. No olviden que los espacios CIPA son otro espacio para aclaración de inquietudes, para que ustedes trabajen ejercicios al respecto. Todos estamos organizando espacios, entonces ya hay unos horarios establecidos con cada uno de sus docentes. Viene también la programación de los bilernios, entonces para que se inscriban si no lo han hecho, si ya se inscribieron, estén pendientes de la fecha de programación para que participen también en estos espacios. Pues es como la idea, es el momento de aclarar dudas, inquietudes de los temas que se estén dando. No sé si tienen alguna otra inquietud. Voy a dejar de compartir. Profe, qué pena, ¿hay asistencia? No, recuerden que a nivel de las web conference no hay asistencia. Asistencia a nivel de CIPAS y de Learning. Tutora, muchas gracias por el espacio. Bueno, con muchísimo gusto. Esperamos que haya quedado muy claro los temas. Recuerden que la grabación de esto la publican 1 o 2 días por el entorno de aprendizaje. Entonces allí van a encontrar todas las grabaciones de las web. A sus correos también los directores de apoyo enviaron la información de las programaciones de las otras web. Puede que no nos hayan entendido, quieren participar en otro espacio, entonces allí están para que puedan participar. También Profe, qué pena, ahí aparecen solo 3 fechas, pero no aparecen porque somos la zona. Acuérdense que la invitación es por zona. Entonces, hay 3 fechas programadas para la zona. Entonces, esos son los espacios a los cuales pueden participar. Ok, o sea, solo son esos 3, no hay como, ¿cómo decirlo? Como una repetición, ¿no? Sino los 3 y ya. Sí, lo que pasa es que como se organizó esta vez por zona, entonces hay uno en la mañana, otro en la noche y creo que el otro es fin de semana, para que ustedes, de acuerdo a sus actividades, se puedan programar y puedan participar. Pero la grabación de estos espacios queda disponible para que ustedes la consulten. Bueno. Listo, profe, muchas gracias, que tenga buen día. Listo. Igualmente, para todos, estén muy bien. Hasta luego, Vale, profe, hasta luego. Que tenga buen día. Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, buen Profe día. José, profe Mariela, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, profes. profe. Bueno, que estén muy bien. Profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien.